En este video vamos a ver cómo funciona Renta Plus, la plantilla en Excel para las declaraciones de renta del año grabable 2025 de personas naturales residentes fiscales en Colombia, quienes deben declarar entre agosto y octubre del año 2026 y quienes deben utilizar el formulario 210 de la DIAN. Bien, ¿cómo es el desplazamiento dentro de la herramienta? Para desplazarse es muy sencillo. En esta hoja de menú, usted encuentra los botones de todas las hojas de la herramienta y usted de aquí se puede desplazar a cada una de esas hojas para registrar la información del contribuyente. Por ejemplo, vamos a datos básicos con este botón y aquí registramos pues, los datos básicos del declarante y la información del año grabable 2024 necesaria para esta liquidación del año grabable 2025. Volvemos al menú. O si queremos también podemos ir al formulario para ver cómo está quedando el formulario. Pero por ahora volvamos al menú y digamos que vamos a la cédula de dividendos. Desde aquí vamos hasta la cédula de dividendos y aquí están las casillas que usted deberá digitar de acuerdo con la información de cada contribuyente para la liquidación de la declaración de renta del formulario 210. Vamos al formulario. Aquí en el formulario también usted, desde este formulario que está diseñado en la misma estructura del formulario de la DIAN, usted se puede desplazar fácilmente desde los subtítulos, de cada uno de esos subtítulos que están de color azul, o desde los números del formulario. Por ejemplo, quiero ir a la cédula general, le doy un clic acá, y pues me lleva a la cédula general, donde están las rentas de trabajo, rentas por honorarios, rentas de capital, rentas no laborales. Vuelvo al formulario. Me quiero desplazar a un renglón específico, al renglón 84, que corresponde a las otras deducciones de las rentas no laborales. Pues voy al renglón 84 desde aquí también. Entonces me desplazo hasta el renglón 84 para ver qué información debo registrar o para ver qué información ya registré y quiero verificar algún dato. Entonces, como vemos, es muy sencillo desplazarse por la herramienta, ya sea desde el formulario o desde el menú principal. También lo puede hacer con el mouse. Se puede digitar con el puntero del mouse, puede desplazarse por la herramienta fácilmente, si también así lo desea, porque está construida esta herramienta de manera muy práctica para que usted, como usuario, tenga el control total del desplazamiento y del manejo de la herramienta. Ahora veamos de manera general cada una de las hojas de la herramienta. En introducción, usted va a encontrar unas características técnicas y unas recomendaciones que le solicitamos lea. Se tardará un minuto leyendo esta hoja de introducción. En la hoja de datos básicos, como ya lo vimos, aquí se registran los datos básicos del declarante necesarios para la declaración de renta y los datos del año grabable 2024 necesarios para liquidar este año 2025. Vamos a las preguntas iniciales. En esta hoja de la herramienta, que está diseñada en la misma estructura que usted encontrará cuando vaya a digitar en la página de la DIAN la declaración de renta del contribuyente, esta hoja de preguntas iniciales está diseñada en esa misma estructura porque corresponde a la deducción imputable y beneficios tributarios sin limitantes. ¿Qué encontrará aquí? Esas rentas exentas sin limitación, esas deducciones sin limitación que están dentro del estatuto tributario que usted, pues para cada contribuyente deberá verificar si tiene una de estas y pues si es así, debe pues responder sí a cada una de estas preguntas que le corresponde al contribuyente. Se habilita la celda para digitar el valor y usted consignará aquí el valor. Le damos un ejemplo, le damos 20 millones. Obviamente aquí estamos respondiendo la pregunta de la deducción del 1% de compras con factura electrónica. El 1% pues son 200.000 de esos 20 millones que digitamos y esto ya queda registrado en el formulario acá en esta casilla del 1%, la casilla 28. Incluso se puede ir desde acá también puede ir a la casilla o puede volver allá. Otro ejemplo para usar esta hoja de la herramienta, que la pregunta 249. ¿Recibió ingresos adicionales al salario y prestaciones sociales como miembro de las fuerzas militares o de la Policía Nacional? Pues respondemos que sí, si así es el caso. Se habilita la casilla. Eso irá registrado en la casilla 36 del formulario 210 en la cédula general, ya lo vamos a ver. Digitamos un ejemplo 5 millones y vamos hasta el renglón 36 y vemos que ya está registrado ese valor en este renglón 36, en lo que compone el renglón 36, porque ese renglón 36 pues son esas rentas exentas no sujetas a limitación y que pues usted puede registrar en su mayoría, o todas son, estas rentas exentas respondiendo las preguntas iniciales
cuando usted comienza a diligenciar el formulario en la página de la DIAN. Usted puede de acá también volver a esas preguntas iniciales con este botón. Y aquí vuelve a esta pregunta inicial. Para hacer claridad, cuando está registrando estas rentas exentas sin limitación, la herramienta le saca una advertencia, le dice si registró rentas exentas no limitadas en rentas de trabajo, deben corresponder también a ingresos brutos registrados en el renglón. Claro, si yo tengo una renta exenta es porque tuve un ingreso que corresponde a esa renta exenta. Eso es lo que le está advirtiendo para que en el renglón 32 pues quede consignado el valor correspondiente de base de esa renta exenta, ya sea dentro de los salarios o entre los otros ingresos laborales. Eso depende de la configuración o de los datos de cada contribuyente. Bien, volvemos al menú. Vamos al patrimonio, la siguiente hoja. En el patrimonio usted va a registrar pues, los datos del patrimonio del contribuyente, efectivo y equivalentes, los acciones y aportes. Vale aclarar que en la plantilla vienen unos conceptos predefinidos acá como sugerencia para consignar o para registrar los activos. Usted estos conceptos los puede borrar si así lo desea o los puede dejar ahí. Usted puede editar esta parte de la herramienta colocando lo que corresponda a cada contribuyente. Entonces usted le registra, usted digita el concepto, si así lo desea, o puede dejar el concepto predefinido que trae la herramienta. Volvemos al menú. En deudas es parte de la misma hoja de patrimonio. Usted aquí en la parte de abajo de esta hoja están las deudas. Igual está por grupos de pasivos, así como el activo también está por grupos de activos. Y usted aquí digita o registra cada uno de los conceptos de ese contribuyente, donde registra aquí, especifica de qué se trata, por ejemplo, esta obligación financiera y coloca el valor. Volvemos al menú. En reajuste fiscal de bienes inmuebles y reajuste fiscal de acciones, estas son dos hojas auxiliares, donde usted puede hacer el cálculo de reajuste fiscal que le permite el artículo 70 o el artículo 73 del Estatuto Tributario. Son las dos opciones que tiene el contribuyente para hacer ese reajuste fiscal que corresponderá a una planeación tributaria que estará haciendo el contribuyente junto con su asesor, pensando en que más adelante va a vender uno de esos bienes y quiere generarle un mayor valor para evitar pagar de pronto ganancia ocasional o generar esa renta, disminuir esa renta que va a generar la venta de ese activo. Entonces aquí está la opción 1 del artículo 70, pues es con el 5.81, ese reajuste fiscal que fue definido en el decreto 0449 de abril de 2026. Pues está la opción 2 del artículo 73, donde usted, pues aquí tiene la tabla de los años por años. Este año la tabla trae, incluso para comentarles, trae una columna adicional que traía bienes raíces urbanos, bienes raíces rurales, ahora rurales traía, y ahora trae bienes raíces rurales dedicados a actividades agropecuarias. Es una nueva clasificación de esa tabla, y pues usted, dependiendo de los datos del contribuyente, pues buscará en esta tabla, también prescrita por el decreto 449 del abril de 2026, si el contribuyente, pues dentro de su planeación tributaria, requiere ajustar ese activo fiscal. Aquí en los comentarios de la herramienta, pues le va dando unas indicaciones del uso y las características de este cálculo de reajuste fiscal. Vamos ya a la cédula general, donde están las rentas de trabajo por honorarios, rentas de capital y rentas no laborales. En rentas de trabajo, vamos hasta allá. Esta es la primera parte de esta hoja de la cédula general, donde están estas 4 rentas. Pues usted va a consignar la parte de contrato laboral, que tenga los contratos laborales que tiene su contribuyente, con el contribuyente que le está haciendo la declaración de renta. En esta hoja, también, para cada una de las rentas, usted tendrá un anexo a disposición, si así lo considera. Es opcional, no es obligatorio. Es un anexo que usted puede ir hasta allá y registrar aquí, discriminar si de pronto el contribuyente es un empleado, pero tuvo varios empleadores, tuvo varios trabajos durante el año 2025, pues aquí puede discriminar cada uno de esos contratos y colocar los datos básicos y los valores de cada uno de esos certificados de laborales del año 2025. Si tuvo más de un empleador y lo quiere registrar acá, puede regresar hasta allá y aquí pues va consignando usted esos valores de ese contribuyente. En el tema laboral también está la parte
de ese trabajador independiente o esas rentas personales que no están bajo un contrato laboral, pero que los puede usted digitar acá porque la norma le permite, son trabajadores independientes o son prestaciones de servicios de rentas personales que no van a imputar costos. Entonces usted registra aquí esos datos, aquellos contribuyentes que son personas naturales que prestan servicios por rentas de trabajo no laborales y que no van a imputar costos, pues las puede digitar acá, ¿sí? Y también pues registrará la parte correspondiente a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional del trabajador con contrato laboral y de ese independiente sin contrato laboral y que no va a imputar costos, porque el que va a imputar costos lo va a hacer en rentas honorarios, ya lo vamos a ver. Aquí están las rentas exentas y las deducciones. Usted va a registrar en esta parte de la hoja. Está la deducción de dependientes económicos del artículo 384 del Estatuto, perdón, del artículo 387 del Estatuto Tributario, que es hasta 384 VTs, o sea, 19.123.000, que corresponde al, es el 10%, pero esa limitante, eso tiene una limitante que son 384 VTs, que corresponden a 19.123.000 pesos para este año grado 2025. Y usted, si el contribuyente tiene dependientes, pues usted va a digitar que sí y que se va a acoger a ese beneficio de deducción de dependientes. Aquí pues obviamente sale cero porque no le hemos colocado ningún ingreso, pero si le colocamos un ingreso, para el ejemplo, un ingreso de 100 millones, para ver cómo funciona la herramienta, este es un ejemplo, 100 millones que el contribuyente tuvo de salarios, usted puede aquí digitar, dice el contribuyente tiene dependientes, pues te dice que sí. Y pues se acoja o toma esa deducción de dependientes del artículo 387 del Estatuto Tributario, que le permite hasta 19.123.000 pesos. En rentas por honorarios, igual, tiene un anexo para discriminar los ingresos, tiene un anexo para discriminar los costos y deducciones, si así lo desea. En esta parte usted registra los honorarios, servicios o comisiones que haya ganado el contribuyente. Para el ejemplo vamos a colocar 100 millones y vamos a ver, aquí, como ustedes ya saben, el artículo 336 raya 1 establece que una limitante que dice que hasta el 60% de los ingresos o después del 60% de costo comparado con ese ingreso bruto, usted debe marcar una casilla en el formulario 210 de la DIAN. Sin embargo, cuando usted está digitando el formulario en la página de la DIAN, casi que automáticamente lo obliga a registrar esta casilla que corresponde aquí a la casilla 140. Dice que usted superó el tope indicativo del artículo 366 raya 1, marque una X, eso se refiere pues obviamente al tope del 60%, volvemos a rentas por honorarios, y si usted, digamos, registró 65 millones que el contribuyente tuvo de costos, la herramienta le va a sacar una herramienta y dice costos superan el 60% de los ingresos, ve el artículo 36. O sea, le recuerda que usted puede superar el 60% de esos ingresos, como con costos y deducciones. Solamente que debe marcar esa casilla y pues obviamente le advierte que deben estar totalmente soportados para efectos de fiscalización. Aquí, en esta pregunta 282, para estas rentas exentas obtenidas en países de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que no se someten al límite, pues usted deberá responder la pregunta 282, que está acá. Pues para el caso no lo vamos a hacer. En esta pregunta, para efectos digamos, del diligenciamiento dentro de la plantilla, esa pregunta tiene dos opciones porque se trata de rentas de trabajo. Y en Colombia las rentas de trabajo están divididas en dos. Entonces, por eso están las dos opciones. Si son rentas de trabajo laborales, o sea, de las rentas laborales, o si son rentas de trabajo no laborales. Si son laborales, van en la casilla 36, acá. ¿Sí? O sea que son rentas de trabajo por un contrato laboral que tuvo allá en algún país miembro de la CAN. ¿Sí? Ecuador, Perú. Si usted va hasta el artículo, otra vez hasta la pregunta 282, y si no, corresponde a honorarios que devengó un servicio, una renta personal, pero que no tuvo un contrato laboral, pues va a digitar acá porque corresponde al renglón 48. Ya no se trata de una renta con contrato laboral, es una renta por honorarios, compensación de servicios personales. O sea, las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Bien, seguimos con la plantilla. Aquí también, pues,
la deducción del 10% por dependientes, que su tope o su limitante es hasta 19.123.000 para el año grabable 2025, las 384 VTs definidas en el artículo 387 del Estatuto Tributario, pues también esa deducción la puede tomar quien haya devengado honorarios. Entonces usted también responderá sí. En este caso la plantilla va a tomar la diferencia porque le hace una advertencia. Toma lo proporcional a los ingresos de cada cédula, porque si va a digitar ingresos en las rentas de trabajo, 100 millones, porque puede tener rentas de trabajo durante el año 2025 y rentas por honorarios. Puede que haya tenido las dos el contribuyente. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo, tuvo rentas de trabajo con contrato laboral por 100 millones y te tomó la deducción por dependientes del 10%, o sea, 10 millones. Como la limitante son 19 millones y también tuvo rentas por honorarios, vamos a ver, para el ejemplo colocamos también 100 millones y dice que sí, que va a tomarse esa deducción de dependientes, pues efectivamente, incluso ese único dependiente le da para tomarse esa deducción del 10% por dependientes, y como ya se tomó 10 millones arriba por la parte de rentas laborales, pues aquí en esta parte será lo proporcional a lo que falta para completar los 19.123.000, pues que serían claramente 9.123.000 pesos. Seguimos desplazándonos por la herramienta. Aquí hay una parte de compensación de pérdidas. Aquí incluso la plantilla le da unas indicaciones por si el contribuyente tiene que compensar pérdidas. Y aquí ya está la renta líquida de ordinaria de los honorarios y servicios personales. Vamos con rentas de capital. También tiene el anexo para los ingresos. Aquí usted consignará o registrará los ingresos brutos por rentas de capital. En esa parte de la herramienta, cuando son intereses sin rendimientos financieros con entidades financieras, pues el contribuyente que no lleva contabilidad, que no está obligado a llevar contabilidad, pues puede tomarse un ingreso como ingreso no constitutivo de renta, el 55.43% de ese valor, porque así lo determina cada año en un porcentaje el Ministerio de Hacienda. En este caso, para el año 2025, pues fue establecido en 55.43% ese componente inflacionario de esos rendimientos financieros que usted obtuvo con entidades financieras. Entonces, por ejemplo, usted tuvo un CDT y obtuvo rendimientos de 10 millones. Entonces, aquí la plantilla no le está calculando ese componente inflacionario, ese ingreso no constitutivo de renta, y usted deberá responder si el contribuyente está obligado o no estuvo obligado a llevar contabilidad. Entonces, usted puede decirle que no está obligado, y si no está obligado, pues tiene derecho a tomarse ese ingreso no constitutivo de renta. Porque si el contribuyente está obligado a llevar contabilidad, pues no tiene derecho a ese ingreso no constitutivo de renta. Bien, para el caso del ejemplo, vamos a colocarle que no está obligado a llevar contabilidad y por lo tanto va a tomarse el ingreso no constitutivo de renta de esos 10 millones de ingresos por rendimientos financieros con entidades financieras, pues entidades financieras que están vigiladas por la superintendencia bancaria. Sigo bajando, como dijimos ya, están aquí también para los costos y deducciones de estas rentas de capital, pues tiene un anexo que usted puede diligenciar. También pues están las rentas exentas correspondientes a esta cédula. Está esta renta exenta sin limitante, que corresponde a la pregunta 275, que también son ingresos por rentas de capital obtenidos en la CAN. Bajamos, están las deducciones y al final nos cierra con la renta líquida y la renta de capital. Vamos con las rentas no laborales, lo mismo. Usted tiene aquí la opción de discriminar esos ingresos. Aquí consignará esos valores resumidos por actividades. Aquí pues el contribuyente, persona natural, que puede ser un comerciante, pues consignará esos valores de ingresos. También está los ingresos hoteleros, que tienen una connotación especial, y la venta de activos poseídos por menos de 2 años. Están otros conceptos predefinidos, la plantilla, pero si usted no encuentra el concepto ahí, pues puede registrarlo aquí donde dice otros ingresos que corresponden a rentas no laborales. En el caso de las rentas por servicios hoteleros, esa también hace parte de una renta exenta especial que está aquí en la parte de abajo de estas rentas no laborales y está en la pregunta 255 que usted deberá diligenciar. Si usted registró rentas por servicios hoteleros, o sea, la persona natural tuvo un hotel, incluso aquí en el comentario le dice el tratamiento tributario aplicable a esos servicios y cómo debe aplicarlo y qué artículos corresponden en el Estatuto Tributario, usted deberá responder esa pregunta 255 y consignar el valor correspondiente a esas rentas exentas, dependiendo de los datos de cada contribuyente, porque para cada contribuyente
pues es una liquidación particular. Aquí también pues están los ingresos obtenidos en la CAN, que no tienen limitación, correspondiente a ingresos a rentas no laborales por estos contribuyentes que tuvieron ingresos en estos países. Y pues que usted deberá responder la pregunta 277. Como vemos aquí, pues está para que usted registre las rentas no laborales en la cédula general. Igual, esta parte termina, pues cierra con la renta líquida ordinaria por rentas no laborales. Aquí en la parte de abajo ya está la determinación de la renta líquida de la cédula general. Como lo mencionamos, la plantilla está diseñada en la misma estructura y en el mismo orden del formulario 210 prescrito por la DIAN. Por eso se señalan los renglones de cada uno, pues se señala cada uno de los renglones del formulario 210 y el valor que va a ir consignado en esas casillas de cada renglón. Entonces volvemos al formulario. Y como ya hemos registrado valores, pues el formulario, ese borrador, ya se ha diligenciado y está ya liquidando un impuesto correspondiente a esas rentas y a esos datos del contribuyente. Vamos a la parte de liquidación nuevamente. Vamos a la parte de liquidación donde estábamos. Porque aquí, en esta parte del renglón 94, pues está la casilla para que usted registre las compensaciones de pérdidas año agrario 2018 anteriores, para que las compensaciones por exceso de renta presuntiva y rentas gravables que tenga el contribuyente. Aquí hay comentarios donde usted puede guiarse y establecer si al contribuyente le corresponde en estas casillas. También, pues se cierra con la casilla 97 y 98, donde se liquida la renta líquida de la cédula general, que como ustedes ven ya está liquidada automáticamente. Volvemos al formulario y entonces vemos cómo está liquidado por ahora el formulario, el borrador del formulario. Volvemos al menú, estábamos en rentas de la cédula general. Dentro de la cédula general hay algo importante que no hemos mencionado, son los dependientes económicos del artículo de las 72 VTs, que en esta hoja de la herramienta usted puede clasificar, porque esta es una nueva hoja que traemos, una hoja diseñada en la misma estructura que tiene el formulario en la página de DIAN, que también corresponde a las primeras hojas que usted debe diligenciar en la página de la DIAN cuando está haciendo la declaración de renta del contribuyente. Aquí hay unos comentarios que le hace unas definiciones de dependientes y le da una guía de los dependientes. Usted aquí pues va a colocar, tiene para 4 dependientes, como ya lo sabemos, lo determina la norma, hasta 4 dependientes, y pues también debe discriminar el dependiente asociado a esa deducción del 10%. Así está diseñado el formulario de la DIAN, que corresponderá a alguno de estos dependientes. Entonces usted aquí pues determina el documento de identidad del dependiente número 1. Aquí digitaría la cédula o el número de identificación del dependiente, que en este caso es una tarjeta de identidad, y colocaría el parentesco, digamos que sea un hijo hasta los 18 años. Coloca el parentesco. ¿Qué va haciendo la herramienta? Va haciendo la suma de los dependientes y va haciendo la suma de la deducción que le corresponde a esas 72 VTs, que en este caso para el año grabable 2025 son 3.586.000 por cada dependiente. Vamos al formulario y vemos que ya está registrada esa información acá en la casilla 139. Yo puedo volver allá a esa hoja de dependientes económicos y registrar de pronto otro dependiente que no lo alcancé a registrar, digamos que corresponda a un padre del contribuyente. Le digitamos una cédula, esto es un ejemplo nada más, y le colocamos el parentesco. Entonces lo buscamos acá que es un padre, o la mamá o el papá del contribuyente, y volvemos al formulario, o podemos ir al formulario también con estas casillas. Ya vemos que están los 2 dependientes, vemos cuánto es el total de la deducción por esos 2 dependientes, cada uno de las 72 VTs, y pues está el total. Vamos al renglón 139 y vemos que ahí está 7.171.000. Obviamente ya están sumados acá, porque el dependiente, esa deducción por dependientes, que es especial, que no tiene limitante, va sumada directamente a la casilla 92, al igual que la deducción del 1% de compras va sumada a la casilla 92. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la deducción por dependientes, si yo tengo rentas de trabajo o rentas por honorarios o rentas personales, pues tengo derecho a esa deducción especial de dependientes de 72 VTs. Si solo tengo rentas de capital, no tendría derecho a esa deducción. Solamente es para las personas que sean personas naturales que hayan tenido rentas de trabajo
o rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral, los honorarios, servicios, las rentas personales. Entonces, a cualquiera de estas dos, o a las dos en este caso, pues le permite tomarse esa deducción especial del 72 VTs por cada uno de los dependientes económicos. Bien, continuamos. Vamos con la cédula de pensiones. Aquí en la cédula de pensiones, pues usted registrará los datos correspondientes a esos ingresos por pensiones que tuvo el contribuyente. La plantilla automáticamente le va a determinar esa limitante de renta exenta de pensiones que es hasta 12.000 VTs. Para el ejemplo, vamos a colocar que el contribuyente tuvo 600 millones de pensiones. Pues la limitante para este año, las 12.000 VTs son 597.588.000. Como vemos aquí, la plantilla le dice que tuvo una renta líquida de pensiones de 600 millones y una renta exenta de 597, porque esa es la limitante, las 12.000 VTs, pues una renta líquida, la diferencia que son 2.412.000. Aquí usted consignará pues el dato del aporte a salud, que más o menos es el 4%, hay una tabla, esto ya depende de cada contribuyente, pero para el ejemplo pongámosle que fueron 4 millones, o más bien 24 millones, y pues obviamente al colocarle ese ingreso no constitutivo de renta, pues la renta líquida le disminuye y pues no supera las 12.000 VTs para el año grado 2025 porque está por debajo de los 587 millones. Entonces el total de esa renta líquida pues es exenta porque no supera las 12.000 VTs. Ese es un ejemplo para ver cómo funciona la plantilla en la renta, en la cédula de pensiones. En la cédula de dividendos, lo mismo, tiene usted las dos casillas o la parte de dividendos y participaciones del año grado 2016 y anteriores, en la parte de ingresos, de esa parte de dividendos grabados y no grabados, y pues los ingresos no constitutivos de rentas, que pues la parte no grabada, pues es un ingreso no constitutivo de renta, porque recordemos que este sistema cedular nace en diciembre de 2016, por allá una ley de reforma tributaria, la 1819 del año 2016, cuando el señor Santos era presidente y un ministro, Mauricio Cárdenas, expidieron esa ley, esa reforma tributaria, obviamente pasó por el Congreso y fue aprobada esa ley donde se creó el sistema cedular y aparecen todas estas cédulas porque anteriormente solo registramos un ingreso y un costo, o sea, todo, el total de ingresos y el total de costos en una sola casilla. Ahora tenemos pues varias cédulas y varias rentas dentro de la cédula general. Entonces, ha cambiado muchísimo, pero eso fue a partir del 1 de enero de 2017, con esa reforma tributaria del 2016. Y la primera declaración que se hizo con rentas celulares, pues obviamente la presentamos en el año 2018 porque es año vencido. Entonces, por eso, los dividendos de participaciones para el año 2016 y anteriores tienen una liquidación diferente, tienen una tabla diferente, una tabla de liquidación del impuesto diferente. Para ese entonces, la parte grabada pues tiene una tabla, que la tabla arranca igual en las 1000, ya la vamos a ver la tabla, vamos por acá, están las tablas de renta, aquí está la tabla de dividendos, ¿sí? En las 1090 VTs, que para este año son 54 millones de pesos. O sea que una persona que haya tenido ingresos por dividendos del año 2016, que no supere las 1090 VTs, por ejemplo 50 millones, pues no le va a generar impuesto por dividendos, porque acá se liquidaría ese impuesto, dividendos del año 2016, la casilla 119, no va a liquidar ese impuesto porque no supera esas 1090 VTs, porque así funcionaban el impuesto de los dividendos antes de esa reforma tributaria. Obviamente ha cambiado mucho también en los últimos años, en los últimos 10 años, han habido reformas tributarias y han cambiado desde el año 2016 hasta acá, han cambiado la forma de liquidar los dividendos en la declaración de renta. La parte no grabada, si tuviera un contribuyente parte no grabada, por ejemplo 10 millones, pues esa parte no grabada es un ingreso no constitutivo de renta. Aquí colocará el contribuyente los aportes a salud y pensión correspondiente a esos dividendos y participaciones, si así lo hizo. Aquí en la parte inferior de esta cédula de dividendos, pues está el renglón 107 y el renglón 108, 109 y 110, que ya corresponden a esos dividendos que obtuvo en el año 2025, porque todo esto es lo que obtuvo en el año 2025, pero que en ese caso, por ejemplo, corresponden a dividendos del año 2016 o 2015 o 2014, que se liquidan de manera diferente.
para el año 2017 y siguientes, si la sociedad donde él tiene acciones, pues repartió dividendos, por ejemplo, del año 2020, pero repartió ahorita en el 2025, pues irán consignados acá. En el certificado que le entreguen al contribuyente de esos dividendos que obtuvo en el 2025, pues dirá si tiene la parte no grabada o parte grabada. Y allá también dirá en ese certificado a qué tarifa correspondió o a qué tarifa liquida el impuesto de renta esa sociedad. Porque el artículo 240 del estatuto, que es bien extenso, define todas las tarifas de impuesto de renta para las personas jurídicas. Y pues aquí tenemos todas las tarifas, desde el 0%, pasando por el 5%, por aquí está la tarifa general, que es el 35%, hay mega inversiones del 27%, y hay tarifas mucho más altas, pero estos ya son contribuyentes de un nivel diferente, donde pues pagan un 50%, un 45%, y dependiendo de dónde haya tenido las acciones ese contribuyente, pues asimismo consignará en estas casillas si esos dividendos se liquidaron al 20%, al 27%, depende del impuesto de renta de la sociedad que esté distribuyendo esos dividendos. Por lo general, son del 35%. Entonces, para el ejemplo, vamos a colocar que tuvo unos dividendos de 30 millones. Entonces, esos dividendos de 30 millones de una SAS aquí normalita en Colombia, que es de régimen ordinario, que paga la tarifa general, del 35%, pues desertificará a este contribuyente que tuvo una parte grabada y que esos dividendos fueron 30 millones y pues obviamente liquidará un impuesto de renta, ¿sí?, correspondiente a esos 30 millones, en este caso es el 10 millones 500 mil pesos, correspondientes a esos 30 millones de pesos. En esa parte de dividendos, la norma, el estatuto tributario establece que hay dividendos y participaciones que tienen un derecho de descuento, un descuento pues por esos dividendos y participaciones. El artículo 254-1 establece que los dividendos y participaciones pues tendrán un descuento que está en una tabla, ya lo vamos a mostrar, esa tabla está aquí, dentro de las tablas de renta. El descuento tributario del artículo 254-1 para dividendos y participaciones, pues también empieza en 1090 VTs. O sea, quienes hayan obtenido menos de 1090 VTs, pues no tienen derecho a ese descuento tributario. Solamente quienes hayan obtenido dividendos y participaciones del año 2017 y siguientes superiores a 1090 VTs, o sea, 54.281.000, pues tienen derecho a un descuento tributario del 19%, ¿sí?, que se liquida, pues hay una forma de liquidarlo y que corresponderá a un descuento tributario, pero es solamente para aquellos que tengan más de 54 millones de pesos de dividendos y participaciones en el año 2025. Volvemos al menú. En ganancias ocasionales, que es el impuesto complementario del impuesto de renta, pues aquí está para que usted liquide las ganancias ocasionales del contribuyente. Está pues diseñada para que liquide automáticamente el impuesto de renta, perdón, el impuesto de ganancias ocasionales del 20% si corresponde a loterías, rifas, apuestas y similares. También tiene un anexo que usted puede aquí discriminar si fue una venta de activos poseídos por más de 2 años, si fue una herencia o si fue una lotería, una rifa, una apuesta o algo similar. Aquí los puede discriminar, puede regresar acá y aquí consignar los valores. Entonces, para el ejemplo, vamos a suponer que se ganó una lotería y se ganó 5 millones. Los 5 millones generan un 20% de impuesto. Vamos al formulario y los 5 millones que están consignados acá en ganancias ocasionales, pues generaron un impuesto del 20%, que es 1 millón de pesos acá en ganancias ocasionales. Acá está. Volvemos allá a ganancias ocasionales, renglón 112, que son los ingresos por ganancias ocasionales. Aquí está, por ejemplo, las herencias y aquí está la enajenación de activos poseídos por más de 2 años. Si no encuentra el concepto dentro de estos conceptos predefinidos en la plantilla, pues aquí está el de otros ingresos por ganancias ocasionales para que usted lo use. Por ejemplo, para el tema de activos fijos poseídos por más de 2 años, pues usted aquí consigna el valor, aquí está para consignar el costo de esos activos y pues la plantilla está diseñada para que clique automáticamente esas ganancias ocasionales y el impuesto correspondiente. Usted deberá digitar, obviamente, si tuvo una herencia, aquí está la parte de herencias y otras rentas exentas, y están las limitantes señaladas en cada uno de estos renglones, y está el artículo que corresponde a cada uno de esas rentas, esas ganancias ocasionales no grabadas y exentas, para que usted tenga una guía y pueda dirigirse allá directamente al Estatuto Tributario y confirmar de qué se trata cada una de esas rentas exentas, pero para el ejemplo,
hagamos que el señor tuvo una herencia, el contribuyente tuvo una herencia de 200 millones, vámonos un poco más alta, de 700 millones, y que tuvo una renta exenta, porque corresponde a la casa de habitación de propiedad del causante, entonces por 400 millones, esa renta exenta. Usted le puede colocar los 700 millones acá, pero él le va a decir no, su limitante son las 6.500 VTs, o sea, 323.694. O sea, esa renta, esa ganancia ocasional, que fue una herencia que recibió y que correspondía a la casa del contribuyente o a la casa de habitación de propiedad del causante, del fallecido, el que le heredó, ¿sí? Pues usted puede colocar los 700 millones, pero tiene una limitante, las 384 VTs. Entonces la plantilla le dice, usted tiene derecho a esa renta exenta, pero hasta 6.500 VTs, para este ejemplo, 323.694.000, y pues obviamente le causará o le registrará, le liquidará una ganancia ocasional gravable de 381 millones. Una parte corresponde a la lotería y otra parte corresponde a esa herencia. Pero el formulario liquida automáticamente cada una de ellas y pues la ganancia ocasional daría un impuesto de 57 millones. Vamos a verlo acá, liquidado en esta hoja, en el renglón 127, donde él liquida el 20%, 1.000.000, para esa ganancia ocasional de loterías, rifas y apuestas, y el 15%, que es la tarifa general de ganancia ocasional, 56 millones, correspondiente a esas ganancias ocasionales por herencias, que fueron pues la diferencia entre 700 millones y 323 millones de pesos para el contribuyente, que son más o menos 375 millones, 376 millones de pesos. Ese le genera un impuesto del 15%, que como ya lo miramos, pues corresponde a 56 millones 445.900. Aquí ya se redondea a 57 millones 446, sumando las dos ganancias, los dos impuestos sobre ganancias ocasionales. Bien, vamos al menú, vamos a liquidación privada, donde estábamos. Aquí está también usted la casilla para que usted registre los descuentos por impuestos pagados en el exterior, otros descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior de la casilla 122, las donaciones de la casilla 123. Esos son descuentos pagados en el exterior por ganancias ocasionales en la casilla 128. Y aquí, pues también está la casilla para que usted pues digite la sanción, si hay lugar a la sanción, en el caso de este contribuyente. Ya usted lo liquidará bajando por internet un liquidador de sanción por extemporaneidad o por corrección, si es que así le corresponde, que son gratis, por internet usted lo puede encontrar fácilmente. Vamos nuevamente al menú. Vamos a los anexos retenciones rápidamente. Aquí usted pues consigna los valores de retenciones. Para el ejemplo, pues no vamos a colocar todos los datos, solamente el valor, digamos que tuvo retenciones por 4 millones. Y pues el formulario consigna esas retenciones acá y hace pues los cálculos correspondientes con esas retenciones del contribuyente. El anticipo de renta al año siguiente se liquida automáticamente. Usted solamente, para este caso del anticipo, para esta hoja del anticipo, donde se liquida el anticipo para el año siguiente, que corresponde al anticipo para el año grabable 2026. Usted solamente tiene que indicar acá, en esta casilla, el 1 o el 2, el 3 o el 4. Está predefinido en la plantilla el 3. ¿Por qué el 3? Porque es para esas personas que han declarado más de 3 veces o 3 veces o más. Porque si es una persona que declara por primera vez, pues usted colocará el 1. Si es una persona que declara por segunda vez, pues colocará el 2. Si es una persona que declara la tercera vez o más veces, ha venido declarando hace muchos años, pues coloca el 3. Sí, coloca el 3. Y pues él liquida automáticamente ese impuesto de renta. Si colocáramos el 1, ¿sí? Él liquidaría, perdón, aquí colocamos el 2, pues él liquidaría, si es la segunda vez, liquida la parte correspondiente a esa persona que declara por segunda vez. Si colocamos el 1, pues liquida solamente la parte del anticipo a esa persona que está declarando por primera vez. Si es una sucesión ilíquida que ya se liquidó, valga la redundancia, y ya es la última vez que declara esa sucesión ilíquida, pues será el 4, y pues como es la última vez que declara, pues no está obligado a liquidar el anticipo de renta para el año siguiente. Como les dije, está predefinido que está en el número 3, pero usted deberá aquí señalar qué tipo de contribuyente es, si es primera vez, segunda vez o tercera vez siguientes. Como vemos, aquí lo liquida automáticamente ese anticipo y toma el menor.
Como vemos aquí hay dos opciones. Sabemos que hay dos opciones, de acuerdo al artículo 807 del Estatuto Tributario, dos opciones para liquidar el anticipo, tomando el impuesto neto de renta del año, sacándole el 75% y restando las retenciones, o tomando el promedio de los 2 últimos años. No hemos colocado ningún valor en la parte inicial, vamos a colocarlo para el ejemplo. En datos básicos, después de haber digitado los datos del contribuyente, aquí es importante colocar cuánto fue el impuesto de renta del año anterior, el impuesto neto de renta del año anterior, pongamos que fueron 4,5 millones. Para el ejemplo, vamos al menú, volvemos al anticipo del año siguiente y vemos que ya tomó el promedio de los 2 últimos años, 2024-2025, para sacar el anticipo, para liquidar el anticipo, y pues toma el menor y ese anticipo lo lleva al formulario, porque está dando 12 millones por la opción 1 y 6 millones por la opción 2, pues nadie va a querer pagar más. Entonces toma la opción menor, que serían los 6,55 millones, y pues va al formulario y aquí ya está consignado el valor. Volvemos al menú y vamos a comparación patrimonial. Aquí usted va a verificar si el contribuyente justificó o soportó la diferencia patrimonial entre un año y otro para que no le esté generando renta por comparación patrimonial. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle un patrimonio al contribuyente porque no lo tenemos. Digamos que él tuvo, vamos a ser rápidos, vamos a hacer algo sencillo simplemente para el ejemplo, que tuvo 550 millones de un activo. Bueno, vamos a colocarle también que, pues como recibió esa herencia de 700 millones, pues vamos a colocar ese activo de 700 millones. Y ya lo miramos en ganancias ocasionales. Entonces, el formulario, vamos a ver, pues ahí tiene 1.250 millones. Vamos hasta el menú, vamos a comparación patrimonial y vemos que la diferencia entre un año u otro de su patrimonio de 2025 comparado con 2024 es de 805 millones. Y está justificada porque la diferencia patrimonial es positiva. Si fuera negativa, él le arrojaría que una advertencia, le va a decir que revise porque si su diferencia patrimonial es negativa aquí en la plantilla, le está indicando de que debe revisar, que no está justificado. O sea que las rentas del año y después de haber hecho toda esta fórmula, el resultado es negativo acá, tiene que revisar porque no está justificando la diferencia patrimonial entre el 2024 y el 2025 y le puede estar generando renta por comparación patrimonial. Aquí tiene unas casillas donde usted consignará o va a registrar el reajuste fiscal de los activos, el reajuste fiscal de las inversiones y las donaciones tratadas como descuento tributario, para que usted pues también justifique esa diferencia patrimonial del contribuyente. Aquí, para el ejemplo, está plenamente justificada, la diferencia fue de 805 millones, pero tiene en total aumentos soportados por 1.455 millones, incluso tiene un excedente de 650 millones. Es simplemente un ejemplo. En estas hojas, en estos botones del formulario, pues también están diseñados para que usted pueda dirigirse fácilmente a deducción por compras, en la misma hoja de las preguntas iniciales. Vamos al menú otra vez, dependientes, que es la hoja que ya miramos. Vamos al menú, calendario, usted aquí pues, puede verificar el calendario, es el mismo calendario de la DIAN, está simplemente la hoja colocada aquí para consulta. Va usted al formulario, perdón, al menú, vamos a las tablas de renta que ya hemos visto, las tablas de renta, pues la tabla vigente del artículo 241, pues están las tarifas marginales, que va desde el 0 hasta el 39%, aquí para que usted verifique los valores absolutos de cada uno de esos renglones, de esos rangos, y está la tabla de los dividendos grabados del año 2016 anteriores, y está la tabla de descuento tributario de dividendos y participaciones. Vamos al menú, estas dos hojas son nuevas de la herramienta para este año 2025, el año grabado 2025, estados financieros. Aquí él va determinando o haciendo automáticamente los estados financieros del contribuyente, el balance general o el estado de situación financiera, y más abajo está el estado de resultados, ¿sí? Para que él va liquidando esos dos estados financieros para que usted le pueda entregar al contribuyente esta parte de resultado, esa parte del corte al 31 de diciembre de 2025, tanto el estado de resultados como el balance general. Igual, estas casillas son editables, usted las podría editar si necesita en algún momento. Las casillas de valores son editables si necesita en algún momento hacer algún cambio. Claramente, cuando coloquemos el nombre del contribuyente, vamos a menú, en datos básicos, si colocamos el dato del contribuyente, como vemos aquí liquida automáticamente o determina automáticamente cuándo se le vence la declaración de renta. Digamos que coloquemos el nombre del contribuyente.
para el ejemplo, y vamos a estados financieros, pues él va aquí a colocar el nombre del contribuyente, ¿sí? y el NIF. En cada una de las hojas, eso no lo dijimos al principio, en cada una de las hojas va a aparecer el nombre del contribuyente. En cada una de las hojas de la herramienta siempre va a aparecer el nombre del contribuyente, porque ha identificado esa hoja, esta herramienta, pues para cada contribuyente. En el anexo resumen, aquí usted puede o va a tener, mejor, un anexo para entregarle al contribuyente. ¿Qué sugerimos? Pues le entrega al contribuyente este anexo en PDF. Usted lo puede grabar como PDF, le dice archivo guardar como PDF. Es muy sencillo. ¿Y qué hace esta parte, esta hoja de la herramienta? Pues hace un resumen de cada uno de esos valores en una forma más sencilla, un poco más depurada, para que no salgan tantas hojas, y donde están todas las rentas de capital, de honorarios, rentas de no laborales, y están las cédulas está la determinación de la renta líquida, está la cédula de pensiones, está la cédula de dividendos y participaciones, y está la cédula, perdón, están las ganancias ocasionales. Ahí cierra esta hoja. Usted le puede entregar a un contribuyente que sugiere le entregue esta hoja junto con la hoja del patrimonio. Usted me puede guardar esto como un PDF y le entregaría esta hoja de patrimonio para que sean los dos anexos importantes del contribuyente, adicional a los soportes de esa declaración, ¿no? Los certificados de retención, los certificados del 4 por 1000, los certificados de laborales, los certificados de extractos bancarios o deudas bancarias, los certificados de las cuentas bancarias, de los CDT, de lo que tenga el contribuyente. Adicional a eso, pues estos anexos de patrimonio y del anexo de resumen de las rentas, pues se lo puede entregar al contribuyente para que quede un trabajo mucho más completo. Esta es la plantilla Renta Plus, una plantilla práctica diseñada para contadores públicos para facilitar el trabajo, para hacer más comprensible la liquidación de una declaración de renta, para este caso año grabado 2025. Y pues les agradezco mucho el video, haber visto el video. Si tienen algún comentario, con mucho gusto, los estaré enviando todos los comentarios y en la medida que pueda, pues los estaré respondiendo. Muchas gracias por haber visto el video.